¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? En el video en el que comenté el discurso del presidente Milei en Davos y señalé que se había equivocado al decir que no había fallas de mercado, hubo bastantes comentarios, algunos a favor y otros críticos, que agradezco. Pero lo importante es elevar el nivel del debate. Posiciones bastante extremas como la del señor Milei y muchos otros que acompañan su pensamiento, que Milei mismo denomina un pensamiento libertario, tienen un punto de vista. Yo respeto todo punto de vista, siempre y cuando esté en un debate alturado, con argumentos, con datos, con ciencia y con evidencia. Claro, a partir de ahí ya viene un punto de vista, en mi opinión, en buena parte de las soluciones que de ese planteamiento ideológico libertario surgen ya para la política pública propiamente dicha y para la política económica en particular, hay muchos temas que no encajan y que no van a funcionar. Me atrevo a decirlo en base a casos concretos que se ven en todo el mundo a lo largo de la historia. ¿Y qué tiene razón el señor Millet? En que hay gobiernos, tu país no es el único, caso de Argentina, hay gobiernos que han hecho mal la tarea, gobiernos que sin ser socialistas, ser colectivistas, han pretendido que el Estado intervenga en la economía, haga de mercado, tienda a ser de mercado, yendo, controlando, guiando, interviniendo. Y eso sin duda ha dado resultados negativos. Pero poner en una misma bolsa a quienes pretendían controlar los medios de producción y provocar la lucha de clases, ¿no? Y otros que pretenden más bien que el Estado haga algunas tareas y en algunos casos unas tareas que han demostrado que no funcionan tan bien. Poner en el mismo saco a socialcristianos y socialdemócratas que creen en la democracia, en el mercado, pero también plantean un Estado eficaz, bueno, pues una argumentación seria, porque no son iguales. Más aún, pretender que todo lo que no es libertario está al otro lado es una posición extremista típica de pensamiento único y por lo tanto es una posición que no lleva a resultados concretos. Y eso me preocupa, que yo sí quiero que Argentina salga de sus problemas. Argentina es un lindo país, tengo muchos amigos argentinos y admiro su cultura, admiro sus paisajes, su manera de entender muchas cosas, con pasión, como la política, entre otros temas. Y merece Argentina estar mejor. Merece Argentina y los argentinos en particular superar sus problemas. Y ojalá que le vaya bien al señor Milei en el objetivo de sacar a Argentina de la inflación, de la recesión y de la pobreza a la que ha llegado, precisamente no por gobiernos comunistas, pero sí por gobiernos que fueron ineficaces en su acción de política pública y que llevaron a través del Estado a una serie de situaciones que han agravado el problema y no lo han solucionado. En eso estoy de acuerdo con mi ley. Lamentablemente, como he dicho en varios videos, el ajuste era absolutamente urgente y necesario. Alguien lo tenía que hacer y lo hizo el señor Milei. Y eso es muy duro. No hay ajuste que sea un ajuste que se puede pasar y no hubiera ocurrido nada. No, es muy duro. Que afecta principalmente a los que menos tienen. Pero es indispensable para poder seguir adelante. Entonces, el gran debate ya viene en Argentina, porque están ocurriendo los hechos muy rápidamente, es ya producido el ajuste, cómo retomamos un crecimiento sostenido, sostenido en el tiempo, de largo plazo, sostenible en el sentido que tenga una adecuación no solamente a la búsqueda misma del crecimiento, sino también a los aspectos sociales, medioambientales. El señor Milei no le gusta mencionar que en su ideología
extrema libertaria sostiene que el cuidado del medioambiental es un invento de la Agenda 2030 para poner al hombre contra la naturaleza. Prueba el pensamiento, lo ha dicho él y otros, pues, personas que tienen esas ideas. Ojalá fuera eso. Si el cambio climático obedeciera solamente a una cuestión ideológica, el Perú, que es un país muy vulnerable al cambio climático, no estaría tan expuesto, ¿no? Si el recalentamiento de la Tierra no se hubiera producido por obra humana, no por ideología, evidentemente creo que las soluciones podrían venir más rápido. Lamentablemente no es así. Más allá de un discurso y más allá de un debate académico sobre diferentes aspectos, la realidad es que tenemos un cambio climático que está mermando las capacidades del ser humano para vivir no solo en armonía con la naturaleza, sino para poder sobrevivir dignamente. Y esto se ve no solo en climas alterados, sino también en situaciones de gran vulnerabilidad de fauna, de flora, de sostenibilidad, etc. Bueno, volviendo al punto central, entonces el gran desafío argentino ya no es el ajuste, que prácticamente ya partidarios y no partidarios de Milei ya lo aceptaron. Pero ahora el costo de ese ajuste, que es alto, tiene que ser compensado con un beneficio. Y entonces creo que allí viene el gran desafío que va a tener Milei realmente, porque hizo lo que tenía que hacer, en ese sentido fue coherente, yo lo he dicho en otros videos, y creo que eso va a favor de devolverle a la política un poco de confianza. Dijo que iba a hacer tal cosa, dijo que no iba a dejarse, digamos, influenciar por otros que no tuvieran esa idea, llegó a la presidencia, lo hizo, por lo menos hasta el momento. Pero ¿cómo va a volver Argentina al crecimiento? Hacer como él mismo dice, y ojalá que sea así, una potencia, como lo fue hace un siglo. Entonces ahí viene, por lo menos de lo que deduzco de su discurso político, ¿no? Unas dudas, porque si vamos a dejar solamente al mercado que haga ese trabajo, claramente hay temas que el mercado no va a poder solucionar, salvo que en el camino muera mucha gente y bueno, haya todavía gente que no accede a los servicios básicos. Yo estoy de acuerdo con el señor Milei en el sentido de que cuanto más desreglamentaciones hay, cuanto sea la vida más fácil para el ciudadano, para el empresario, el país, no solo Argentina, cualquier país va a salir adelante. O sea, los estados, efectivamente, los gobiernos representando o actuando con el poder del Estado, ¿no? Han llegado a controles, reglamentaciones que ya son exageradas y ridículas. Y realmente se han convertido en una traba. Entonces, desreglamentar, facilitar, fiar, para tener a mediano y largo plazo una economía mucho más sólida, es me parece un tema en el que tenemos que concordar, hay que trabajar. Puede ayudar mucho la tecnología de estos tiempos, ¿no? Lo que se llama hoy día gobiernos inteligentes, gobiernos que gracias a la tecnología, el blockchain, todas estas novedades que tenemos hoy en día, pueden realmente facilitar la vida al ciudadano en el sentido de no fastidiarlo, intercambiar con infraestructuras de hardware y de software abiertos, ¿no? Intercambiar información entre todas las instituciones del Estado para lograr que el ciudadano sea por defecto solicitado para alguna información, como sucede en Estonia, que es un país ex miembro de la Unión Soviética, ex comunista, que ahora forma parte de la Unión Europea y es probablemente el país que más avanzado en gobierno inteligente está, donde todo se hace digitalmente, excepto que los trámites de matrimonio y de divorcio que son presenciales. Ahí sé que se ha avanzado muchísimo y se puede avanzar también en todo el mundo y espero que pueda hacerse. Ahí estoy de acuerdo con mi ley. Ahora, yo creo que esta posición protagónica que ha tomado mi ley en un espacio vacío donde las ideas no se estaban discutiendo, donde la mediocridad ha contagiado a muchos gobiernos y a muchos intelectuales, prácticamente estaban haciendo solamente un movimiento de statu quo, ¿no? De mantenerse en el statu quo y no mirar hacia adelante, no tratar de
reflexionar seriamente sobre cómo debemos actuar en este siglo XXI, que no es el siglo XX, ¿no? Eh, yo creo que ahí Milei ha ocupado un espacio y me parece bien, legítimamente y políticamente, él tiene un objetivo y claramente tienen que salir otras posiciones. El pensamiento de Milei no explica la verdad, es su posición. Tiene razón cuando dice que tiene, pues, el caso de Argentina ahora, unos, él habla de 80 años, bueno, varias décadas en todo caso, de políticas que en conjunto y en términos netos han terminado en un gran endeudamiento de Argentina, en una tremenda incapacidad del Estado para resolver los problemas básicos que son su función y en un incentivo perverso, o sea, más bien en un desincentivo hacia los inversionistas privados, todo lo cual en conjunto genera pues alta inflación, bajo crecimiento, mucha pobreza, déficit fiscal, endeudamiento y nuevamente un círculo vicioso no ayuda. Así que yo estoy de acuerdo en que hay que desreglamentar lo más que se pueda, que hay que usar las tecnologías para ello. Yo estoy de acuerdo en que el ajuste era necesario. Yo estoy de acuerdo en que ahora van a venir, pero muchas inversiones extranjeras y de los propios argentinos para empezar a mirar ya en otro escenario prospectivo la inversión de sus capitales en diferentes sectores. Y eso está muy bien. Pero me pregunto, viendo el discurso de Davos en Davos de Milei. Entonces, ¿quién va a hacer eso? ¿El mercado por sí solo? El Estado y el gobierno que dirige el señor Milei va a preocuparse no solo de facilitar las cosas, sino de atender también aquellos aspectos en la transición necesariamente tiene que adoptarlos el Estado, ¿no? El mercado por sí solo no lo va a hacer, no lo ha hecho en ninguna parte del mundo. A largo plazo, los países que promueven el mercado lo fortalecen, lo ponen competitivo, lo abren, tienen muchos beneficios. No conozco ningún caso en la historia de la humanidad, ninguno. El Estado siempre tiene un papel. Ahí viene un tema que el propio Milei tiene que resolver entre su discurso político, entre su manejo ya de gestión pública como presidente, en su manejo de necesariamente conversar y negociar y de repente acordar con sus opositores políticos para facilitar las cosas, tal vez no como él lo quiere, pero en parte para avanzar. Ahí viene el tema y el verdadero desafío que ahora tiene Milei, ya en el terreno propiamente de la acción pública. Entonces, yo creo que hay que ubicar bien las cosas. El debate ideológico está muy, muy simpático. A mí me gusta mucho porque realmente ya me había cansado de tanta mediocridad y debatir con personas que, aunque no tienen la misma posición que uno, pero son personas que leen, que tienen datos, que tienen sus opiniones, que hacen un debate alturado, me parece muy bueno para todos. No hay que temerle al debate, hay que temerle a la ignorancia, hay que temerle justamente a la mediocridad, hay que temerle a eso que hemos tenido, ignorancia, mediocridad, populismo, como mezcla en estos últimos tiempos, en todo lado, no solamente en Argentina, en Perú, en todo lado. Muy bien, entonces creo que está claro y termino con unas premisas importantes de mi forma de pensar, ¿no? Yo creo que los extremismos radicales no conducen a nada de cualquier tipo, de manera que en algún momento el señor Milei va a tener que poner más al centro algunos de sus planteamientos para poder operarlos. Segundo, creo que es el mercado, cuando funciona muy bien y funciona muy bien en muchas ocasiones, es el mejor asignador de recursos y el Estado no se debe meter para nada ahí, ¿no? Creo que la inversión privada es la que arriesga y genera empleos, que el Estado no es el que genera empleos. Y creo que cuanto más se crean condiciones para que la inversión privada haga su trabajo, para que los mercados funcionen bien, los países van a avanzar. Creo también que hay temas que no los ve el mercado. Sin duda, en la teoría más que estudiado y en la casuística más que evidenciado, necesitan de un Estado eficaz, que es el problema. No es eficaz el Estado que tenemos, necesita un Estado que haga tareas, que regule y evite abusos en el mercado, porque los hay, que provea bienes públicos, aquellos bienes que los ciudadanos necesitan proveerse o que no tengan dinero, solo por la dignidad de ser humanos.
¿no? Que no tengan dinero, que no tengan empleo, tienen que vivir con un mínimo de dignidad. Ahí estamos hablando de salud pública, de educación pública, de infraestructura básica, por ejemplo, de agua y desagüe, ¿no? De justicia, estamos hablando de seguridad. ¿Lo va a hacer el mercado? Pues, ¿no? Y por otro lado, ¿quién va a poner el rumbo? ¿El mercado? ¿O el Estado va a dar lineamientos para que ese rumbo tenga una orientación, digamos, mucho más clara y va a dar las condiciones para que el mercado haga su trabajo para ir en ese rumbo? Todos los casos exitosos que yo conozco, y tengo varios casos que podría explicar en el mundo, han tenido esa combinación. Mercados libres lo más posible, regulados cuando hay necesidad y estados muy eficientes, no tan grandes en términos de tamaño, pero sí muy eficientes, muy transparentes y prospectivos, cercanos al ciudadano y no, digamos, estados que están fastidiando al ciudadano o al empresario. Creo en eso. Entonces es una mezcla de las dos cosas. Cada cosa en su lugar, con su función, ¿no? Finalmente, quiero que le vaya bien a Argentina y ojalá le vaya bien al señor Milei. Pero aquí me adelanto a plantear y observaré detenidamente qué es lo que hace el señor Milei ya en el aterrizaje de adelante, el crecimiento, la inversión, la generación de empleo y la disminución de la pobreza. Yo creo que pueden venir buenos tiempos para Argentina, pero los radicalismos no van a permitir conversar en primer lugar. Así que eso es lo que creo tenemos que empezar a mirar con detenimiento. Muy bien, digamos entonces en nuestros debates. Nos vemos.